Había un papá que tenía muchas posesiones y tenía 2 hijos. De repente uno le dice: papá, me quiero ir de casa, dame mi plata, que me voy. Y el papá... Bueno, la historia ustedes ya la conocen. Vamos a estudiarla ahora un poquito en profundidad con un pastor que nos va a comentar y nos va a enseñar algunos conceptos y aprendizajes importantes de esta historia. Mientras la estamos aprendiendo, la estamos recordando y estamos preparando nuestro cuaderno de clases progresivas, anda pensando qué actividad vamos a hacer para completar este punto. Si alguna representación, alguna meditación, alguna charla en grupo o capaz te gusta hacer alguna canción o alguna poesía, también lo puedes hacer. Así que prestemos atención y estudiemos en profundidad la historia que sigue a continuación. De entre las historias que Jesús narró y que podemos leer en la Biblia, la más interesante y hermosa historia es la de un hijo que se fue lejos de su casa y después de mucho tiempo regresó. Esta historia es conocida en la Biblia como la parábola del hijo pródigo. Y Jesús la narró para que sus oyentes pudieran conocer de forma comparativa cómo es Dios y cómo trata a Dios y ama a Dios a las personas pecadoras. Había un hombre, comenzó diciendo Jesús, que tenía 2 hijos. Si bien ambos vivían con su padre y disfrutaban de todo lo que había en el hogar, el hijo menor, el más joven, era un tanto inquieto. Por momentos estaba cansado de las reglas y de las exigencias que él entendía que le pedía a su padre. Pero también por momentos quería tener libertad y disfrutar de lo que él había escuchado de esas ciudades distantes, que tenía algunos placeres que él pensaba que no podían conseguirse estando con su papá. Un día decidió hablar con su padre y le pidió la parte de la herencia que le correspondería una vez que su padre muera. Aunque no le correspondía por derecho esto que estaba exigiendo para su padre, como su padre lo amaba tanto, decidió concederle ese pedido. Una vez que juntó toda su fortuna, saludó a su padre y se fue lejos, a una tierra distante. Su padre quedó triste porque sabía que en esa tierra distante su hijo encontraría quizás algunas cosas que no serían de las más provechosas. Ese joven se dio cuenta que al tener riquezas, muchos amigos se acercaron y le ayudaron a malgastar ese dinero en fiestas y en otros placeres que tenía esa tierra distante. Un día se dio cuenta que ya no tenía más dinero, ni siquiera un centavo. Pero también se dio cuenta que no le quedó ni siquiera un amigo, porque también lo abandonaron una vez que él se quedó sin recursos. En esa misma época hubo una gran hambruna en la tierra en donde él estaba. Las personas empezaron a tener hambre y él, para no pasar hambre, intentó conseguir un trabajo. Y lo único que consiguió fue el de ser cuidador de cerdos. Sí, como bien escuchaste, le tocó cuidar chanchos, cerdos. Por momentos tenía tanta hambre que deseaba comer la comida que le daba a los cerdos. Lo que le daba él a los cerdos eran aljabas, eran como unas pequeñas chauchas que salen del árbol del algarrobo. Tenía tanta hambre ese joven que un día, mientras estaba cuidando cerdos, se puso a pensar y dijo: las personas que trabajan con mi padre siempre tienen alimento y pan. Voy a volver con mi papá, donde él está, y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo por lo que he hecho de pedirte la herencia que me correspondía tener cuando realmente murieras, pero te pido que me trates como uno de tus empleados. No quiero ser llamado tu hijo, pero sí trátame como uno de tus empleados, porque sé que ellos siempre tienen algo para comer
y sé que vos sos un padre amoroso y muy bueno. Este joven, mientras iba volviendo a su casa, fue pensando, ¿será que mi papá, será que él me recibirá? ¿No será que estará enojado por lo que yo hice y quizás inclusive rehúse el que yo pueda presentarle mi caso? Pero esto no lo hizo detenerse, sino que siguió camino. Y Jesús cuenta de que cuando aún ese joven estaba lejos, ese muchacho, ese hijo estaba lejos, su padre, que estaba todos los días esperando que ese hijo volviera porque sentía que no tenía noticias ni sabía nada más de él, lo vio de lejos, lo reconoció por la manera de caminar, por la manera de andar, pero ya sus ropas estaban malgastadas, estaban sucias. Ese joven venía con olor a cerdo, pero no le importó nada a ese padre. Ese padre fue corriendo y con lágrimas en los ojos, antes que su hijo empezara a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado tu hijo. Ese hijo recibió un gran abrazo de ese padre con lágrimas en los ojos y el papá le dijo: bienvenido a casa. Pero no te quedes ahí, vení, vamos más cerca. Y cuando iban llegando, le iba pidiendo a las personas que atendían a las necesidades de la casa, le pidió y le dijo: pongan en este muchacho el mejor vestido, calcen sus pies con el mejor zapato y colóquenle el mejor anillo que tenemos en la casa, porque este hijo que estaba muerto ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado. ¡Qué alegría tenía ese padre! No solamente eso, sino que le pidió a uno de sus cocineros que le traigan el mejor becerro, que sería, el becerro sería como un ternero, uno de las vaquillonas, ¿no es cierto? Uno de las crías de la vaca macho. Y le dijo: hagan un buen asado y vamos a poder hacer una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado, había estado perdido y ha sido encontrado. Tanta alegría tenía ese padre que invitó a todos en la casa y a todos los que trabajaban para él para poder ser parte de esta fiesta de recibimiento por aquel hijo que había estado perdido y que no importaba en la condición ahora que estaba volviendo a la casa con su barba larga y todo sucio y con olor a chancho. No importaba eso el padre. Lo que le importaba al padre es que ese hijo estaba volviendo a casa. Pero la historia no termina allí. La historia cuenta que ya llegada la hora de la tarde, volviendo el hijo mayor, ese hermano mayor de aquel joven que se había ido de la casa, llegando a las inmediaciones de la casa, escuchó que había fiesta y había mucho regocijo y había música, y llamó a una de las personas que trabajaba para su padre y le preguntó: ¿qué está pasando allí adentro? Es que tu hermano, aquel que se había ido, aquel que le pidió la mitad de la herencia a tu papá, ha regresado, y aun cuando perdió todo, tu papá le ha hecho una gran fiesta para darle la bienvenida y para regocijarse juntos de que él nuevamente esté en la casa. Ese hermano mayor se sintió muy enojado y muy ofendido, a tal punto que no entró a la fiesta. El padre, escuchando que el hijo mayor estaba allí, salió a hablar con su hijo mayor. Y de parte del hijo mayor recibió estas palabras: Padre, siempre he estado contigo y todo lo que tú me has pedido y todo lo que tú me has mandado lo he hecho de la mejor forma posible. Pero tu hijo que te pidió que le dieras la herencia cuando no le correspondía, lo malgastó toda la herencia y la riqueza en las tierras distantes. Y ahora, después que malgastó todo, vuelve acá y vos lo tratás como a un hijo. Yo, cuando tuve necesidades o deseos de poder tener una fiesta con mis amigos, ni siquiera me ofreciste una cabrita, un animalito para hacer un asado con mis amigos. Pero que estaba perdido, que estaba haciendo mal las cosas, ahora lo recibís
con grande gozo y con grande alegría. El padre miró los ojos del hijo mayor y le dijo: hijo, todo lo que tengo te corresponde y es tuyo. Pero quiero que entiendas algo. Este hijo que había estado perdido ha sido ahora encontrado. Aquel que había estado muerto ha revivido. No tenía noticias de él, pero ahora que ha vuelto a casa, quiero que él sepa que lo amo y que sigue siendo mi hijo. De esta manera Jesús le explicó a aquellas personas del tiempo de él y también a nosotros de que Dios ama tanto a los pecadores que no importa lo lejos que se hayan ido, Dios los ama y siempre tendrá un lugar para ellos en su casa, a pesar de que hayan malgastado mal todo lo que Dios ya les había dado, su gracia, su amor, los privilegios de la salud y los privilegios de su gracia. Para Dios, las personas que son pecadoras son bien recibidas a pesar de que hayan estado lejos de las cosas correctas de la vida. Esta historia, que se conoce como la historia del hijo pródigo, tiene un final feliz, porque el padre estuvo dispuesto a amar y demostrar su amor para ambos hijos. Quiero pensar que la historia termina diciendo que ese hijo mayor entendió el mensaje y el amor de ese padre y entró y se regocijó con su hermano que había estado perdido. En realidad esa parte de la historia no sé si termina allí, pero sí me hace pensar que yo puedo en momentos ser el hijo menor o en momentos puedo ser el hijo mayor. En cualquiera de esos momentos, lo bueno es saber que tenemos un Padre que siempre nos recibirá, un Dios que siempre nos perdonará y un Dios que siempre nos amará y que nos recibirá con los brazos abiertos. Ojalá que al entender esta historia que nos habla Jesús, pueda comprender tu vida la importancia de poder siempre volver a Dios, siempre volver a casa, porque en la casa del Padre siempre encontraremos brazos abiertos y extendidos para darnos la bienvenida. No importa cuán pecadores seamos, no importa cuán lejos de Dios estemos, no importa cuántas cosas malas hayamos hecho, que de tal manera nos hayamos sentido lejos de Dios, cuando volvemos a la casa, cuando volvemos a Dios, cuando volvemos a su iglesia, podemos sentirnos bienvenidos, no solamente por Dios, sino también por aquellas personas que están a nuestro lado y que también son nuestros hermanos y necesitamos hacerlos sentir correctamente bienvenidos. Que Dios te bendiga para que al estudiar y comprender esta historia del hijo pródigo, en momentos nos sintamos bienvenidos también por nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga muy ricamente.